y vamos a hablar de historia. El 8 de mayo de 1945, hace 70 años, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición incondicional de la Alemania nazi, terminando así la Gran Guerra que sacudió a Europa entre 1939 y 1945. De 1945, Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich, sabía que el final estaba cerca. Desde los inicios de ese año, el soviético Ejército Rojo ejecutó la ofensiva del Vistula-Oder, dando como resultado la liberación de Polonia y debilitando a la Alemania nazi, que perdió alrededor de 95.000 hombres. Los aliados seguían avanzando hacia el oeste con la finalidad de llegar hasta Berlín y lograr la rendición del nazismo. Combates previos como los de las colinas de Silo permitieron rodear la ciudad. Stalin quería apurar el paso ya que los británicos también deseaban tomar la capital del Reich. Para los soviéticos, la caída de Berlín era importante, ya que solo así podían acceder a las reservas alemanas de uranio y desarrollar su proyecto nuclear. Para el 20 de abril, cuando Hitler cumplía 56 años, la artillería soviética empezó a bombardear Berlín. Por su parte, los dos frentes bielorrusos rodearon la capital alemana. 4 días después, la ciudad ya había sido asediada completamente y la defensa estaba a cargo de Helmut Weidling. Las divisiones del Waffen-SS, unidades del Wehrmacht, jóvenes y ancianos seguidores de Hitler, se encargaron de luchar contra el ejército soviético. Al día siguiente, el 25 de abril, dichas fuerzas entraron en diversos distritos berlineses. Para el día 28, las milicias ya estaban cerca al búnker de la Cancillería, en donde se refugiaba Hitler. Entre ese día y el 29, el Führer se casó con Eva Braun, en presencia de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y su esposa. Y para el 30 de abril, Hitler recibe la noticia de que no pueden resistir más contra las fuerzas soviéticas. Solo tienen un plazo máximo de 48 horas. El dictador se suicida junto a Braun y mientras afuera de la Cancillería los enfrentamientos eran feroces, los cuerpos del genocida y su esposa fueron incinerados en el patio del edificio. Para el 1 de mayo y al notar que no tenían salida ni refugio, los otros dirigentes nazi también decidieron terminar con sus vidas. Magda Goebbels mató a sus hijos y se suicidó con su esposo, al igual que los generales Wilhelm Burgdorf y Hans Krebs. El 2 de mayo, la rendición alemana se concretó. Y para el día 8, a las 22:43 horas de Europa Central, el mariscal de campo Wilhelm Keitel firmó la rendición incondicional. Por eso entre ese día y el 9 de mayo se recuerda y celebra el conocido Día de la Victoria. Así quedaba Berlín días después del final de la batalla. Pero también con el pasar de los años empezaron a descubrir episodios oscuros de la caída del nazismo, principalmente por el actuar de los soldados soviéticos, siendo uno de los más lamentables los numerosos casos de violaciones cometidos por los miembros del Ejército Rojo contra mujeres alemanas. Un hecho no reconocido oficialmente por Rusia y considerado un mito creado en esta parte del mundo. Pero hay testimonios tan perturbadores de abusos y violaciones que son difíciles de no creer, ya que incluso entre 1945 y 1946 se reportaron 995 pedidos de abortos en uno de los distritos de esa ciudad. Muy bien, pues todo lo que sucedió hace ya 70 años, una serie de sucesos desde que los aliados desembarcaron en Normandía en el mes de julio. A partir de ahí fue el avance por Francia y la meta fue llegar a Alemania. En el mes de abril estuvieron aproximadamente ingresando a Alemania hasta llegar a Berlín. Durante todo este tiempo Hitler permaneció en su búnker, escondido, no quería caer en manos de los aliados y en una decisión cobarde, por supuesto, decidió quitarse la vida él y los más altos mandos nazis, ya que preferían la muerte antes de pasar por un juicio o quizás correr la misma suerte que, por ejemplo, Mussolini, ¿no? Pero vemos todo lo que significó, ¿no? Toda esa serie de sucesos que desencadenaron la caída del poderoso régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Así es. Bueno, al final, Hitler hasta el final estaba pensando, o sea, digamos, ya estaba tan fuera de la realidad que él, ya estando en el búnker y con las tropas soviéticas prácticamente encima, pensaba que podía movilizar tal o tal ejército, ¿no? Y los generales que estaban con él decían, no se atrevían a decirle que los ejércitos en los que estaba pensando no existían simplemente, ¿no? Que estaban reducidos a unas cuantas unidades y se acabó, ¿no? Ya, digamos, al final de la guerra efectivamente estaba fuera de la realidad. Y también él, con sus decisiones, antes propició, ¿no?, que las tropas alemanas fueran cercadas y derrotadas por los soviéticos, ¿no? Por ejemplo, él no quería nunca que los alemanes retrocedieran porque lo lógico es que cuando un ejército es encimado por otro, lo normal es que retroceda para ponerse en una posición defensiva que pueda, sólida, ¿no? Digamos, en una posición en que pueda defender. Pero él no, para él el retroceso era absolutamente, era una cobardía, una traición, y fue así por lo demás como el sexto ejército alemán quedó cercado en Stalingrado, y fue la primera gran derrota que sufrió Alemania, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Hitler más fueron capturados, ¿no? En varias decenas o centenares de miles de soldados. ¿Por qué? Porque Hitler no le permitió al general von Paulus retirarse y ponerse en una posición que pudiera defender. Entonces son ese tipo, claro, de decisiones. Aparte del hecho que efectivamente era un país que está luchando en dos frentes, claro, es difícil que pudiera mantenerse, pero claro, son las propias también, además son las decisiones del propio Hitler que de alguna manera facilitaron la victoria de los aliados, ¿no? Claro, pero sobre todo ese terror que tenía al Ejército Rojo, ¿no? Él tenía pavor, prefirió matarse antes de caer en manos de los rusos, ¿no? Porque se suicidaron con cianuro muchos de sus principales generales, y él esperó un día antes, incluso de la caída, ¿no? Hace ya una semana antes decidió quitarse la vida junto a la que se había convertido recién en su esposa. Entonces, ese pavor que sentía Hitler y no querer reconocer la derrota, ¿no? Es también otro punto, ¿no? Como un hecho curioso de la muerte de Hitler, por ejemplo, era que en la radio informaban que había caído, que había muerto Hitler, pero luchando al frente de sus tropas, ¿no? Nunca un Hitler derrotado, sometido y escondido en un búnker que estaba debajo de la sede de la Cancillería, ¿no? Claro, por eso que la propaganda funciona hasta el final, ¿no? Bueno, él probablemente se hubiera suicidado fuere quien fuere que entrara a Berlín, ¿no? En realidad, Berlín había sido ya de alguna forma ofrecido por el conjunto de los aliados a la Unión Soviética, ¿no? En la conferencia de Yalta se determinó que eran los soviéticos que iban a tomar la capital, en premio efectivamente a ser el país que finalmente más había sufrido. Recordemos que murieron 25 millones de soviéticos en la guerra. Por lo tanto, más incluso que la propia Gran Bretaña, fue el país que más sufrió con la guerra, ¿no? Por lo menos entre los aliados. Entonces, era, digamos, un premio, ¿no? Un justo premio. Por lo tanto, los norteamericanos hubieran podido de repente llegar antes, por supuesto, ¿no? Con el general Patton a la cabeza, ¿no? Pero no, pues la decisión política fue que tenía que ser, era un trofeo para los soviéticos. Ahora, con este aniversario, este 70 aniversario, se está recordando, por ejemplo, hechos oscuros como las denuncias de violaciones masivas de mujeres alemanas por parte de soldados rusos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la capital alemana? ¿Se conoce un tiempo exacto? ¿Qué es lo que pasó? No, bueno, ellos al final se quedaron con la mitad de la capital. Recordemos que la capital de Alemania fue dividida en dos. Entonces evacuaron la mitad occidental, pero ellos se quedaron con la mitad oriental. Y el tema de las violaciones, de los ataques, es un tema que se conocía en realidad desde el principio, ¿no? Han habido incluso hasta películas sobre el tema. Lo que se conocía menos y ha sido revelado hace muy poco tiempo es que las fuerzas norteamericanas también incurrieron en violaciones de mujeres alemanas.
¿no? Y eso ha sido, como digo, ha salido la información hace no mucho, ¿no? Entonces, claro, como decían, una película que hubo justamente sobre el tema, una película alemana por lo demás, una mujer, la protagonista principal dice, sí, pues es terrible lo que nos están haciendo, pero lo que nosotros les hemos hecho a ellos es aún peor. Entonces, es el tema que también, por ejemplo, la canciller Merkel recuerda. Efectivamente, había un sufrimiento de los alemanes, había un éxodo, ¿no? Claro. De las poblaciones alemanas de los sectores orientales, pero claro, en realidad no se puede, aun cuando efectivamente se puede ir a, digamos, condenar todos esos excesos, no se puede dejar de olvidar que el dolor que infligieron los alemanes a los otros países fue pues inconmensurable. Claro, hubo abuso por ambas partes. Muy bien, vamos ahora con el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha recibido a sus homólogos de diversos países del mundo para celebrar el Día de la Victoria, mientras en San Petersburgo los pobladores buscan homenajear a Joseph Stalin. Rusia se ha preparado día y noche a lo largo de la última semana para mostrar la disciplina, el rigor y todo su poder militar en el desfile por el Día de la Victoria, a realizarse este sábado 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, para recordar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi y también el 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a la relevancia de la fecha, en esta oportunidad no participarán los líderes de las potencias occidentales como Estados Unidos.